Nos escucha a través de Colosal 1040 y en el mundo en Colosal Estéreo HD, www.radiocolosal.com. Con nosotros a través del hilo telefónico ya está el señor ingeniero Livio Cornejo, como siempre, varios temas para conversar. Vamos a arrancar con la destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, evento que ocurrió antier y que creo busca empezar a poner orden en las cosas. Interesante aquello, pero primero demorado el proceso. Debió haber sido destituido en cuanto se dieron los problemas, demoraron 6 meses. Ahora están en litis con María Paula Romo, quien pide que se la juzgue de forma presencial. Y leo a unos, leo a otros que dicen que en mi comisión no se hace lo que la ministra ordena, sino lo que yo quiero. O sea, uno termina diciendo la comisión de fiscalización no le pertenece a X, a Y o a Z, sino es una comisión de asambleístas de Ecuador que deben respetar la norma, ¿no? O sea, si realmente dicen que van a juzgar virtual, háganlo, pero háganlo bien, que son algunos de estos temas. ¿Cuáles son tus criterios sobre aquello? Buenos días, Livio, bienvenido. Gracias, Fernando. Buenos días pues, a todos los que nos acompañan siempre, todos los días jueves, todas las mañanas. Sí, nosotros estamos expectantes, hemos visto cómo pues el presidente de la Comisión de Ciudadanía, Anticorrupción y Control Social, bueno, en fin, tanta rimbombancia para tener un representante que poco o nada ha cometido los mismos errores que cualquiera y como cualquier delincuente. Definitivamente son instituciones que no han cumplido, son personas que no han cumplido con la sociedad en sí. No hemos visto ninguna investigación, no sabemos ahora, una vez que el señor ha sido ya despojado de semejante título, de semejante poder, pues nos ha amenazado a todos los ecuatorianos diciéndonos que va a llegar hasta las últimas consecuencias, que va a ir hasta organismos internacionales para poner su queja, ya que eso es ilegal. Ilegal me parece que deberíamos también analizar la actuación de él, no tener un carnet de discapacidad del 80%, supuestamente es casi ciego y sordo el hombre, pero tiene participaciones como judoka, tiene varios tipos de licencia, es decir, es una persona que definitivamente tiene todas sus capacidades, pero yo creo que la capacidad de la viveza sí es la que le ha superado. Es la que alguna vez le escuché en la radio que había conversado con su hijo y su hijo le decía: papi, ¿por qué las cosas están así? Hay algo que hay que hacer, dice, y ahí dice él, ¿no? A eso me impulsó a mí, a tratar de conseguir el Consejo de Participación Ciudadana para hacer las cosas diferentes, para que mi hijo tenga el ejemplo de su padre de que las cosas pueden ser diferentes, pero vemos que todo es trámite, todo es política, todo es bla, bla, bla. Es decir, este país no va a salir adelante con tantas y cuantas instituciones de control pongamos, sino más bien poner gente decente al frente de cualquier institución sería lo óptimo para que esta funcione en forma adecuada, poner gente decente que no pueda ser fácilmente comprada y poner a personas que de alguna manera pues cumplan con la labor que tienen que hacer, trabajar por el país. Esa debe ser la labor de cualquier funcionario público, más allá de que este sea ministro, no de que sea subsecretario, secretario, o sea, el mismo presidente de la República. Lo que necesitamos es ciudadanos que si trabajan en la función pública, definitivamente deberían dar el 100% de su capacidad para satisfacer las necesidades de la gente que necesita de un buen servicio. Esa debería ser la consigna de todo, de cualquier persona que ocupe un cargo público o que lleve a cabo una labor en una actividad en cualquier organismo público. Pero lastimosamente eso no se da. Ahora María Paula Romo pues está siendo sentenciada, buscada más bien para ser sentenciada. Yo creo que hay las razones suficientes. Hay un contubernio con el señor Mendoza y sus bandas y sus secuaces y sus panas, donde se han repartido pues los hospitales en este caso y por qué no decirlo el país entero. Estas son las circunstancias en las que el país se debate para próximas a unas elecciones. Veamos qué hacen ahora los asambleístas que necesitan ganar puntos ante la ciudadanía para ver si son reelegidos, y de eso va a depender, créeme, de eso va a depender de que ella salga sancionada o no. Ahora, la pregunta clave es sobre qué le van a seguir el juicio a María Paula Romo, porque ese juicio lo pide la propia María Paula. Pero ella no creo que vaya a querer hablar sobre el reparto de los hospitales, sobre el reparto de gobernaciones. No creo que lo vaya a querer hacer. Supuestamente ella pidió un juicio sobre el caso Octubre y sobre ese tema es que lo van a juzgar. Y sobre el caso Octubre, desde mi criterio personal, no hay motivo. Sobre lo que pasó en octubre del año pasado, desde mi criterio personal, no hay motivo para juzgar a la ministra, pues.
No, pues o sea, básicamente en octubre, ¿qué hizo? Cumplir con su labor. ¿Cuál era la labor? De proteger a la ciudadanía y tomar las medidas que sean necesarias, y es más, utilizó la fuerza que sea necesaria en forma progresiva, a pesar de que vemos que el sector indígena, que dicen que ha habido infiltrados correístas, ¿no es cierto?, que quisieron tumbar el gobierno, que hubo actos de violencia extrema, donde la policía y el ejército, con el debido consideración, definitivamente le faltó hasta fuerza para poder repeler el ataque del que fueron víctimas muchos de los ciudadanos, y también la policía en este momento de agresividad. En un octubre negro para todos aquellos que vimos cómo destruyeron una ciudad, cómo quemaron edificaciones, cómo se quiso hacer desaparecer información, donde por un reclamo justo se quiso tumbar a un gobierno, se quiso revelar, y hubo declaraciones de los dirigentes máximos de ese entonces, de este levantamiento, como fueron Vargas e Issa, que hicieron para que la gente se tornara violenta, y que fueron los causantes de todo un debate, de todo un despertar de odio en este país, que hasta ahora, en estas últimas fechas, se los vio la semana pasada queriendo tumbar un monumento, agrediendo nuevamente a la ciudad de Quito, agrediendo a los bienes públicos, y nada se ha hecho en contra de ellos. La actuación, si vamos en esos términos, si vamos a ver lo que tenía que hacer un ministro, pues definitivamente está más que justificada. No sé de qué le pueden acusar, no sé de qué pueden decir los señores indígenas. ¿Es que acaso ellos fueron agredidos en sus sitios donde ellos vivían, o ellos vinieron a la ciudad de Quito y a muchas ciudades a atacarnos y a agredirnos con el cuento de que querían determinado articulado eliminarlo porque iba en contra de la gente? Esto hay que analizarlo bien, hay que sopesar en la balanza qué es lo positivo, qué es lo negativo de estas últimas agresiones que hemos sentido como individuos, como personas que hemos sido impedidos de trabajar, impedidos de circular. Es decir, se ha violentado la ley para unos, mientras los otros se han visto reguarnecidos por el hecho de que son simplemente políticos o peleadores callejeros o luchadores callejeros, como ellos se autodenominan. Algunas entrevistas de hace un año se perdieron y se olvidaron algunos temas. Se tocó seguramente algo de lo más importante, pero a la luz del tiempo nosotros recordábamos y escuchábamos al inicio de semana precisamente a una entrevista realizada al ex prefecto, el señor Quispe, Salvador Quispe. ¿Qué decía Salvador? Que la protesta estaba en manos de los correístas, que los dirigentes tenían miedo porque si se oponían iban a ser arrastrados e incinerados. ¿Qué decía Salvador? Que el que tomaba las decisiones se llama Dimitri Madrid, un mariategui que era además el decano de comunicación social de la central. Uno termina preguntándose en qué manos están nuestros jóvenes. La formación de periodistas, imagínate en qué manos está. O sea, eso se quedó en blanco. Pero yo me pregunto, ¿cómo así la Universidad Católica albergaba al sector indígena en sus instalaciones? La Universidad Salesiana. La Universidad Salesiana también. La Católica porque ahí está Fernando Ponce, hermano de Jimena Ponce. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué pasa? Pero fíjate que esta investigación no ha pasado de ahí, Fernando. O sea, sabemos y tenemos muchos datos sobre eso, pero ¿dónde está la investigación de Fiscalía, ¿no es cierto?, sobre el tema de octubre? O sea, no, para nadie es desconocido cómo se ultrajó a policías, ¿no es cierto?, cómo se manoseó a determinadas policías también que fueron capturadas. Entonces, todos estos eventos, todos estos hechos, no puede ser que se haya quedado únicamente en el ocultamiento porque fue un movimiento político, porque fue una reivindicación social. Entonces, como tú ves, hay mucha gente involucrada, donde está también la prefecta de Pichincha, que por eso está con Grilletti, que está siendo investigado conjuntamente con el ahora candidato Virgilio a la asamblea. Entonces muchos temas todavía tienen que darse, pero la asamblea parece que no se ha enterado de este tema. Se la quiere juzgar a María Paula Romo por tomar decisiones, bien o mal, pero ¿dónde están las acciones que hay que tomar contra estos dirigentes políticos? Porque si esto fue una protesta política, donde se resuelven los temas políticos son en la asamblea, que es el organismo político que tenemos en la institución llamado País de Ecuador. Lo que pasa es que estos hechos ya pasaron de lo político a lo rojo. Hay 11 fallecidos. Entonces, alguien tiene que ser responsable. Dicen que la policía atacó las zonas de paz. A ver,
¿qué es zona de paz? O sea, ¿qué capacidad tienen ellos de denominar zona de paz al sitio donde les da la gana? Primero, eso no existe. Segundo, si es que la policía hubiera, entre comillas, atacado, no es atacado, es defendido al Estado. Tercero, dicen que son delitos de lesa humanidad porque había niños, ancianos, mujeres, etcétera, etcétera. ¿Y para qué llevas a una confrontación tú, niños, ancianos y mujeres? ¿Quién es el responsable, la policía o el que los va llevando? Sí, evidentemente, Fernando, o sea, todos este tipo de acciones, todas estas cosas que se dicen, todos estos accionarios son realmente con segunda intención, ¿no es cierto? Es cierto, hay indígenas muertos, hay ciudadanos muertos, pero habría que ver quiénes convocaron inicialmente a una marcha, Fernando, quiénes salieron a botar fuegos artificiales de la manera como lo hicieron. ¿Dónde están los constructores de los tales escudos que se vieron, ¿no es cierto? Porque sí se determinó en dónde y en qué talleres se hicieron. Están detenidos aquellas personas que estuvieron haciendo estas o elaborando este tipo de armamento, porque en definitiva terminan siendo armamento, porque fueron utilizados de una mala manera, ¿no es cierto? Entonces nada se dice, nada se provoca, nada se constata, nada, la fiscalía nada no ha dicho. Es más, la gente que fue detenida, que incendió la Contraloría, el edificio de la Contraloría, pues están libres y ahora están diciendo que han sufrido determinado lapso ahí, que no se acuerdan de haber hecho ese tipo de acciones, Fernando. Entonces, la justicia sigue siendo burlada. Aquellos que se encargan de infiltrarse en protestas y crear el caos siguen estando libres. ¿O es que acaso tampoco no se vio cómo se les pagaba a determinadas personas tras el canal Teleamazonas cuando fue incendiado? Entonces, las cosas se están dando y lastimosamente el sector indígena, los representantes indígenas, al no tener ideas, al no tener esa capacidad de discernimiento y al no tener la capacidad de dar oportunidades o de crear iniciativas para mejorar este país, pues a lo único que ha recurrido es al separatismo y al decir de que hemos sido agredidos por un gobierno. Que no es cierto. La falta de criterio de liderazgo que hay en ese sector, Fernando. Nos quedamos pensando en varios temas. Mira, lo que mencionaba hace un instante, un decano de comunicación involucrado, dicen que él es el que daba las órdenes, he dado el nombre, Dimitri Madrid, que además es el que hace el libro que que lo fueron a presentar en Estados Unidos junto a Leonidas Issa hace 2 semanas. Dimitri Madrid, no hay que olvidarse ese nombre. Fernando Ponce, prorector de la Universidad Católica. No hay que olvidarse de los nombres de la Universidad Salesiana, que no los doy porque son muchísimos. Hay que acordarse de Pablo Dávalos, hay que acordarse de el que fue ministro de Finanzas, un señor de la Torre, Carlos de la Torre y otros. O sea, ¿en qué manos está la educación? Toda esta gente con una tendencia absolutamente inocua, terrible, destructiva, y están formando nuevos profesionales en las universidades. O sea, ¿qué nos está pasando? Esa es la pregunta. ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Cómo así esta gente está de profesores? Y me he dado el tiempo en Facebook de revisar algunos de los más acérrimos luchadores correístas y me he puesto a ver de dónde son y qué son. La mayoría, hay que decirlo, dicen que trabajan en Facebook, que trabajan en la barra sur oscura, pero hay muchísimos que dicen que trabajan en la universidad tal, en la universidad cual, en esta universidad, que son docentes, que son académicos, etcétera, etcétera. Yo no digo, bueno, ¿y en qué manos está la educación? ¿Qué se puede esperar de gente que está empecinada con el correísmo y empecinada con el socialismo siglo XXI? Bueno, tienen una consigna clara, estimado Fernando, no es que vienen a pelear por una ideología, vienen es a destruir todo lo que significa Sudamérica, estimado amigo. Tú ves lo que sucede en Chile, tú ves lo que sucede en Bolivia, tú ves lo que sucede en Nicaragua y ahora lo que está sucediendo en Argentina. Lo que pasa en Colombia, en el país vecino de Colombia, y lo que está pasando en el Perú. O sea, no son acciones puntuales. En los propios Estados Unidos.
Efectivamente, o sea, no son acciones que dicen, bueno, sí, porque estamos peleando, porque determinadas acciones del gobierno están atentando contra las libertades o se están tomando medidas económicas que van contra la clase popular. No, son pretextos, Fernando. Las cosas nacen pequeñitas y poco a poco se van haciendo mucho, mucho más grandes. ¿Por qué? Porque los gobiernos no toman acciones sobre estos tipos de personajes que de alguna manera tienen acceso a los medios de comunicación, tienen acceso a lo que son las redes sociales y sobre todo tienen acceso a la formación mental de nuestros muchachos que están en la universidad. Pero todo eso tiene un solo objetivo, el crear nuevamente bloques económicos en todo el mundo y ver si es que nosotros somos aliados de Estados Unidos o del bloque asiático o del bloque ruso. Eso es lo que se está jugando este momento en el mundo, mi estimado amigo. Están invirtiendo dinero para de alguna manera gobierno que llegue del lineamiento de ellos, pues tenga la consigna, por ejemplo, de trabajar con China en todo lo que son grandes proyectos, ¿no es cierto?, de minería, grandes proyectos de petróleo, para de esa manera tener gente aliada en cada uno de estos países, mi estimado Fernando. ¿Qué sucede en Chile? Chile es una potencia a nivel sudamericano, donde todos trabajaban y vivían y había empleo. Hoy pues, tú ves a la clase estudiantil pues definitivamente saliendo a las calles, a agredir a las personas, a agredir los bienes públicos. ¿Gracias a qué? Gracias a que existen este tipo de docentes en las distintas universidades y que tienen libre acceso a los medios de comunicación. Y no solo es eso, o sea, primero el Estado ecuatoriano no puede pagarles por adoctrinar a nuestros hijos. Segundo, o sea, no pueden ser funcionarios públicos. Si a ellos les encanta Venezuela, les encanta Cuba, vayan a Cuba o a Venezuela a vivir allá. Tercero, o sea, hay mucha gente que quiere trabajar, pero le estamos pagando el sueldo a una persona que no le interesa cumplir una labor, sino ideologizar. Entonces, nos quedamos pensando en todos estos temas que siempre serán preocupantes y que nos llaman la atención. La pregunta es, ¿cómo podemos quedarnos quietos? ¿Cómo podemos quedarnos callados? ¿Cómo podemos confiar nuestros hijos a semejantes académicos, entre comillas? Sí, definitivamente es imposible de creer, pero eso está pasando, mi estimado. Porque las cosas no se pueden, no hay explicación a veces, pero definitivamente lo único que podemos hacer es volver a la democracia, volver a que estos grupos violentos, a que estos seres violentos no tengan cabida en el país, mi estimado Fernando. Y es hacia allá donde debemos ir todos y cada uno de los que hacemos medios de comunicación, y más aún, los que hacen política, ya dar soluciones. El país no necesita ser paralizado, el país no necesita tener líderes que convoquen a la rebeldía y que convoquen a tumbar gobiernos, Fernando, sino más bien necesitamos líderes que vengan y oferten proyectos y que generen esta idea en los jóvenes que tan desesperados están, buscando empleo, buscando trabajo, donde poner en práctica todos y cada uno de los conocimientos que ellos vienen aprendiendo. No nos olvidemos lo que dijo George Orwell. Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima, es cómplice. Y esto es lo que nos preocupa. Porque, mira, primero, el colmo de la ridiculez es que el sector indígena haya ido a Quito a demandar al gobierno por delitos de lesa humanidad, culpándole de los muertos. Primero, no son los 11, sino mucho menos. Una investigación de Urla Channel demostró que varios de ellos murieron atropellados cuando estaban en algazara en las calles y que no tenía nada que ver ni con la policía ni con el ejército el problema. Segundo, siendo ellos los responsables, cómo demandan al Estado. Y tercero, vuelven a repetir el asunto cuando atacan Quito en esta semana y tratan de destruir, de derribar la estatua de Isabel la Católica. O sea, significa que para ellos hay impunidad total. Sí, definitivamente, ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros deberíamos reunirnos unos 10, unos 20 personajes, ¿no es cierto? Y votar cualquier monumento que encontremos en la ciudad de Ambato. ¿Qué te parece? Pero deberías ponerte poncho, pues, porque si no, la justicia te va a seguir. El problema es que a los de poncho les tienen miedo. Claro, imagínate, a mí no me gustan las carreras, puedo decir, a mí no me gusta que esté ahí la foto de nuestro Luis Loco Larrea, voy y le tumbo. ¿Te parece justo? O sea, si es que por ahí, a ver, alguien le atropelló a mi papá o mi mamá,
yo voy y destruyo el monumento hecho al señor Luis Loco Larrea, ¿no te parece? Claro. Pero lo extraño es, mi estimado amigo, que todos estos sectores indígenas, hacia donde más viajan es a Europa, de donde más reciben dinero para sus organizaciones, son de Europa, mi estimado Fernando. Es decir, por un lado queremos destruir la historia, por un lado nos quejamos de que hemos sido conquistados, por un lado nos quejamos de que la invasión fue todo un drama, ¿no es cierto? La conquista fue todo un drama, pero cuando se trata de recibir dinero, bienvenido sea. Cuando se trata de ir a España, bienvenido sea. Entonces es una doble moral, Fernando, y eso es lo que a mí más me molesta, porque esta gente, esta clase de dirigentes, se toman el buen nombre de nuestros campesinos, el buen nombre de nuestros indígenas, para poder ellos tener algo de poder en este país, y creer que al tener un país pluricultural, plurinacional, a ellos les da la potestad de poder tener su propia justicia, que es el más grave de los errores que se cometió en la Constitución, al permitir la justicia indígena, cuando debe haber una sola justicia, mi estimado amigo, para todos aquellos que conformamos este país llamado Ecuador. Así debe ser. No podemos cambiar. Y este es uno de los temas importantes porque eso hay que reversarlo, hay que darle marcha atrás y eliminarlo. Esto no puede seguir pasando. Nos quedamos pensando justamente en muchos de estos temas. Nos quedamos pensando en que ya lograron, por ejemplo, exacerbar al pueblo de Quito. Una gran parte de Quito ya les amenaza. Ya les dicen no les vamos a permitir de nuevo. Ya hay 2 abogados que están demandando directamente en fiscalía para que se hagan investigaciones sobre estos temas. Significa que de alguna manera estaban buscando un problema y ya lo van a encontrar. Sí, definitivamente, ojalá estas denuncias prosperen, estas denuncias se hagan evidentes, porque ya definitivamente hay que detener este abuso, porque ya es un abuso, Fernando. Aquí cualquier persona que viene, como tú bien dices, se pone un poncho e inmediatamente puede detenerte o impedirte que tú labores tranquilamente, que tú circules en el país, o que simplemente pienses distinto, Fernando, porque ahora las amenazas en Facebook, cuando tú publicas algo, se hacen evidentes. Los insultos, las agresiones verbales, pues pueden pasar ya al término físico. Eso es lo que se ha logrado con un país en el cual permitimos que ciertas libertades se den a determinados grupos, y no solamente al sector indígena, mi estimado Fernando, también se le permite a los grupos feministas que quieren o no quieren el aborto, y hay que estar de acuerdo con ellas. Caso contrario, pues la agresión verbal también se da. Este tipo de acciones, lo único que puede darse es porque la justicia no ha actuado en forma recíproca y democrática para todos. Aquel que comete un delito tiene que ser sancionado como dice la ley, más allá de si eres indígena o si no lo eres, si eres un grupo minoritario o no. La ley debe ser aplicada para todos. Importante lo que acabas de mencionar, pero yo sí veo un despertar, sobre todo en el feminismo, en redes sociales. Hace unos días veía un manifiesto de una dirigente y varias amigas de ella le comentaban y le decían que el problema no es contra los hombres y que está perdida y que el asunto es junto a los hombres, ni adelante ni atrás, junto. Y le reclamaban aquello y la dirigente se rasgaba las vestiduras y decía que hay que volverles a adoctrinar, entre comillas, eso, porque no sabía en qué momento se habían perdido. Decía que este es mi trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto, que le apenaba. Uno dice, oiga, bonita, consígase un trabajo de verdad, un trabajo en el que no tenga que odiar a nadie, menos a los hombres. Uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos está pasando? Pero sí veo un despertar en aquello, porque no era una, eran varias amigas, entre comillas, que le decían que estaba perdida. Y creo que es importante empezar así, sin agresión, pero con verdad, sosteniendo principios, con racionalidad, buscando que se entienda que extraviaron el camino, que se perdieron. Por favor, nadie puede decir, mi trabajo es defender a las mujeres. Oiga, ¿es abogada o qué? Si no es abogada, su trabajo es solo odiar. Está de más. Y yo quiero entender y quisiera saber quién le paga a estas dirigentes, porque si ella dice, este es mi trabajo, supongo que de eso está viviendo. ¿Quién le paga? ¿El municipio? ¿El gobierno? ¿Quién le está pagando? Porque estos son algunos temas que hay que seguirlos. Porque si hay alguien que pague, por favor, que pague una persona con más criterio, con más amplitud de mente,
que no divida a la sociedad, sino que la una. Yo creo que todas las organizaciones que estén llamadas a mejorar la educación que tenemos, a mejorar la relación interpersonal o a mejorar las acciones de determinados individuos, pues con acciones positivas, ¿no es cierto? Yo no creo que el salir a una marcha, por ejemplo, en el caso de las feministas, el salir a una marcha y poner a hombres, no cabe otro término, o a personas de sexo masculino, puestas minifalda, puestas tacones, con barba y burlándose hasta cierto punto de cómo es la mujer, definitivamente no creo que nos vaya a hacer cambiar de opinión de lo que es del trato diferente que tenemos que tener para con las mujeres, para con las damas, ¿no es cierto? No creo que un niño que vea a un hombre disfrazado de mujer tenga la mejor opinión de aquello que significa el feminismo. Pero definitivamente este tipo de organizaciones, Fernando, y así como también lo son el sector indígena, reciben dineros que no creo que sirvan o les den para marchas, sino más bien para cursos, para otro tipo de acciones en las cuales se vea virtualizado, pues si se quiere, el término de lo que es la mujer, de lo que es una mejor sociedad, de lo que debemos hacer con la plurinacionalidad, de lo que tenemos que hacer mutuamente como hermanos, salir adelante, pero definitivamente esos dineros sirven para que algunos vivan y sobrevivan sin hacer absolutamente nada, sino creando el caos en este país. Créeme, tú podrás tener acceso a dialogar con un alcalde si es que hablas que eres de una organización, a diferencia de que si eres un simple ciudadano que necesita un servicio o un favor o conversar con una autoridad en este país. Esas son las diferencias y por eso se crean este tipo de organizaciones, para que lo poco que ellos tienen esa capacidad de discernimiento, pues lo puedan exponer a la sociedad. Tenemos que discutir mucho los temas de plurinacionalidad, los temas de feminismo, los temas del aborto, y eso es lo que hay que exigir ahora a los nuevos candidatos, a los candidatos a la Asamblea, a aquellos que van a ser nuestros representantes en la Asamblea, Fernando, que ellos nos digan qué es lo que están pensando, por ejemplo, de la cuestión del problema indígena. ¿Está bien el tipo de acciones que están emprendiendo? ¿Qué pasa con el aborto? ¿Estamos de acuerdo con el aborto, Fernando? ¿Estamos de acuerdo en que no se le permita abortar a una niña que tal vez fue violada o simplemente a alguien que no desea tener ese niño? Estos son temas que ya la sociedad debe hablarlos para tener un rumbo fijo, Fernando, para saber si realmente aquellas constituciones que permiten el aborto son o no progresistas, si nuestra sociedad está de acuerdo en seguir adelante con estos términos, Fernando, y no resolverlo con 137 o 140 votos en una asamblea que poco o nada le interesa el final que va a tener nuestra sociedad. Importante aquello. Me quedo pensando en ese tema porque, mira, nosotros rechazamos la violencia, absolutamente. No es que estamos en contra del feminismo, no. Yo creo que el feminismo fue una maravilla porque ayudó a visibilizar a la mujer. Pero en este instante las organizaciones feministas en el mundo entero están tomadas por feminazis. O sea, gente que perdió el sentido y que perdió la orientación. Una cosa era la lucha por la igualdad, que es correcta, que la aplaudimos y que la ponderamos. No solo que la aplaudimos, la ponderamos. Pero lo otro ya no tiene sentido. Me quedo pensando, en estos días ubicábamos una nota que hacía referencia precisamente a el caso de una muchacha que, entre comillas, en el sector de Izamba, si no me equivoco, había pasado cerca de una construcción y los albañiles se habían parado y le habían dicho que está preciosa. Le habían dicho que es bonita, ¿no? Muy bonita, algo así. Preciosa, preciosa, esa es la palabra exacta. Y la señorita se sintió ofendida. Y fue donde el dueño del sitio y exigió que sea despedido. Uno termina asustado, digo, ¿qué les pasa? O sea, ¿dónde está la agresión? ¿Dónde está el acoso en decirle preciosa? O sea, qué mal que estamos, ¿no? Y una de las jovencitas, una muchacha muy bella, por cierto, que comentaba la nota, decía, ¿y si el que le hubiese dicho preciosa hubiese sido un jovencito de Miraflores desde su carrito? Ahí seguro hubiese sonreído, le hubiese aplaudido y se hubiese acercado. Pero como era un albañil el que le dijo preciosa, era una grosería, ¿no? Todo depende del cristal con que se mire la situación. Porque es verdad, si hubiese sido alguien de buen ver en un carro o desde un carro, no le hubiese parecido malo que le digan preciosa. Sí,
definitivamente, Fernando. Recuerda que este piropeo que le llama la gente, los piropos, pues eso viene de nuestro sector, del sector latino. Los latinos somos así, de acuerdo a un estudio, ¿no es cierto? Somos muy expresivos, tratamos de halagar a la mujer. Cierto es que hay gente que se le va un poco la mano en el piropeo, pero cuando no es con ese afán de dañar, con ese afán de lastimar, con ese afán de agredir a la dama, pues definitivamente es un simple piropo y es una alabanza a la belleza que están viendo, ¿no es cierto? Pero decir Entonces, preciosa no es acoso, ¿no? O sea, decirle preciosa no es acoso. No, definitivamente, o sea, el acoso termina siendo otro término y hasta lo caracterizan legalmente que es un acoso, ¿no? Pero es un simple piropo y hay gente que, como te decía, ¿no? O sea, somos así, o sea, somos expresivos y lastimosamente, pues, las cosas se están yendo de la mano. Es como hemos venido conversando, ¿no? Hay sectores como el sector indígena que cualquier cosa que digas, pues, termina siendo una agresión, mi estimado Fernando. ¿Y esto es para qué? Porque posiblemente la sociedad se está volviendo intolerante a determinadas acciones o simplemente estamos de mal genio y las leyes comienzan ya no a atacar los problemas, sino los caprichos de las personas. Esto es lo que nos está pasando, una sociedad que se está volviendo muy intolerante. En unos sectores somos extremadamente tolerantes, por ejemplo, la destrucción de los bienes físicos somos muy tolerantes porque supuestamente no nos pertenece, pero cuando nos dicen algo, pues definitivamente también nos sentimos muy ofendidos. La sociedad debe volver a encaminarse, debemos volver a generar leyes que realmente nos permitan una sana convivencia, y es hacia donde debemos caminar como sociedad, Fernando, a interpretar las cosas en su debida magnitud para poder tener una sociedad tolerante. Lo que acabas de mencionar, o sea, qué verdad, ¿no? En esta semana se ejemplifica en dos temas. En Quito, un comerciante apuñala y mata a un agente metropolitano de control. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué pasó? Veíamos la escena, porque fue filmada, dos señoras, que gritaban, insultaban y peleaban a los agentes, a los que no les escuché decir media palabra. ¿Será que los agentes estaban filmando? No sé quién filmaba. Pero ellos tranquilitos, ubicados a un costado, llamando a la policía para solicitar ayuda y refuerzo. Había una de las señoras que perdía la paciencia y le quería quitar el palo a su compañera. Debe haber sido familia porque el rasgo físico era notable. Quería quitar el palo para arremeter contra los agentes de control, contra los metropolitanos. Ahí se produce una refriega entre ellas. La una por quitar el palo para agredir y la otra por tratar de evitar la agresión. Y en medio de esa refriega, alguien que estaba, entre comillas, observando, me parece que es un vendedor de gafas, que de pronto saca un cuchillo y sin motivo, sin haber tenido ninguna palabra, ningún cruce de palabras contra los metropolitanos, se lanza contra dos de ellos. A uno lo hiere y al otro lo mata. O sea, igual lo hiere, pero termina en muerte. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y qué nos está pasando? Y obvio, ya está detenido el agresor, pero estas señoras fueron las que ocasionaron todo el problema. Y una de las señoras está comentando la nota, insultando todavía en Facebook. Y uno termina diciendo, bueno, y ya la fiscalía debió haberla visto, pues si es la misma, la del video. O sea, ¿qué pasa? Reviso el video, veía en Facebook esta nota, y los que comentaban, pues, profesores, abogados, médicos, másters, etcétera, etcétera, decían en mayoría, en esa nota de Facebook, no sé por qué, pero en ese Facebook que tenía la información personal y particular, ya voy a dar el nombre de la persona, decían, entre otras cosas, va uno y hay que seguir con el resto. Bien hecho porque ellos se lo buscaban. Ladrón que roba a ladrón, haciendo referencia al... O sea, digo, ¿qué nos está pasando? ¿En qué rato nos perdimos? Que estamos loando un crimen, que estamos justificando una muerte y estamos amenazando con ir por más. O sea, ¿en qué rato nos perdimos? ¿Qué fue lo que pasó? Fernando, definitivamente el rato que nos perdimos es que cuando nuestra sociedad permite que lo ilegal parezca legal.
El momento que nosotros, por ejemplo, decimos que el municipio tiene que poner orden a la informalidad, la gente lo primero que dice es, déjele vender, es preferible a que ande robando, ¿por qué no le deja al pobrecito trabajar? O sea, no entendemos que el existir una ley es para que todos la cumplamos, más allá de las necesidades que nosotros podamos tener. Hemos dejado tanto avanzar esto de la informalidad con el pobrecito, con el déjelo vender, porque peor es que esté robando, que se ha llegado a empoderar en la sociedad estos términos y no nos importa cómo defender hasta cierto punto nuestro trabajo, que termina siendo la informalidad. Terrible. Porque si, o sea, termina la sociedad ya no asustándose del hecho de que un ciudadano mate a otro, Fernando. Aquí sucedió eso, un asesinato, Fernando. Y la gente no se asusta, la gente dice, bueno, a mí no me ha de pasar, porque yo no tengo ni mi hijo ni ningún familiar que sea agente civil de control, ¿no es cierto?, agente municipal. Y tampoco me ha de pasar porque yo no me dedico a la venta de productos, ¿no es cierto? O sea, ellos creen que somos inmunes a esto o que no vamos a poder llegar a estos términos, pero al momento que sí somos agredidos o que nos pasa personalmente, ahí sí sentimos las cosas. Pero esto tiene la culpa, mi estimado Fernando, igualmente los políticos por no hacer respetar la ley. ¿Cómo se ganan las elecciones por una alcaldía, Fernando? Hablando con estas personas y diciendo, sí, nosotros vamos a permitir que la informalidad se crece, se fortalezca, Fernando. ¿O no pasó eso en las elecciones anteriores? No se le acusaba al ingeniero Amoroso de haber negociado de informalidad en esta ciudad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y si tú vas y hablas con un informal, le quieres poner, decirle, vea señor, usted tiene, no ha pasado ya en Ambato, no ha habido videos en Ambato, Fernando. De violencia extrema. ¿Sí o no? Sí, pero esto ya es una muerte, pues, o sea, pero mira, pero, Fernando, y en este... empieza así. Así es. Así, Fernando. Cuando cuando el municipio, cuando el alcalde no presenta la debida denuncia y detienen a las personas que están involucradas en estas acciones, Fernando. Mira, hay videos, ¿por qué no se los detiene? Ese es el tema. Aquí no hay un solo detenido, Fernando. Aquí fueron agredidos con piedras, palos cada semana. ¿Dónde están los detenidos? Se dice que son extranjeros. ¿Dónde están detenidos, Fernando? Con más razón deberían ser deportados, nada más, pues. Y cuando tú no eres como autoridad, no impones la ley, Fernando, las cosas crecen hasta terminar en este tipo de acciones. No me quiero olvidar lo que decía hace un instante. Tienes razón. No me quiero olvidar lo que decía hace un instante, para que la gente lo pueda ver. Es en el Facebook de Maferita Prepín. Ella tenía los videos con bastante antelación, fue una de las que más pronto subió los videos, y por eso tuvo un montón de interacciones, 380 en este instante. Y la mayoría de las interacciones son de gente que dice que está bien, que hay que ir por más, que ya matamos uno, matemos al que sigue. O sea, ¿qué nos está pasando? La Fiscalía debería intervenir inmediatamente sobre estas cuentas, averiguar quiénes son, porque muchos de ellos no es que están escondidos, hay nombres, hay fotos, hay detalles. Te comentaba de que hay mucha gente que dice que es profesor, otros que dicen que son médicos, unos que dicen que son abogados, unos que dicen que dan clases en X universidad o en Y universidad, y uno dice, bueno, y propendiendo, esto se llama instigar, la instigación de un crimen. Efectivamente. Este es un delito. Efectivamente, Fernando, o sea, la gente cree que porque tienes tu Facebook y tienes libertad de opinión, tú puedes hablar y amenazar a quien tú quieras, Fernando. Pero ¿quién es el culpable, Fernando? ¿Quién es el culpable? En este caso, ¿quién debe actuar con toda la dureza de lo que le permite la ley? El municipio, Fernando. El municipio tiene que actuar, pero lastimosamente los agentes de control no pueden, pues no están autorizados a portar armas, no están autorizados a hacer ningún tipo de acción, más que sea el de control, como su nombre lo dice, pues Fernando. Pero ¿quién debería estar atrás e impidiendo que estas acciones continúen, donde debería haber sanción? ¿Quién debería estar? El municipio, ¿no es cierto? Pero dime tú, ¿qué alcalde, aparte de Guayaquil, Fernando, cuando se le acusó a León Febres Cordero y a Nebot de que eran inhumanos, de que hicieron lo que hicieron en Guayaquil, porque Guayaquil estaba invadido también por
por todo lo que era informalidad, ¿no es cierto? ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que hacer luchas conjuntas con la policía, detener a los cabecillas de todo lo que significaba los mercados y la informalidad, porque eran cabecillas que pagaban y les cobraban a diario a estas personas por puestos que no existían, sí, para mantener a esa gente trabajando. Pero hubo un respaldo de la policía, Fernando, y se pudo poner en orden la ciudad. Pero claro, si tú no pones en orden la ciudad, vamos a ver y más delitos que se cometan, Fernando. Esto va a ser el inicio de algo, si es que los demás alcaldes no ven este mal ejemplo que se dio en Quito. Permitir que las circunstancias lleguen al asesinato de una persona. Mira, y acabo de ver, porque acaba de ingresar otro comentario, en la misma cuenta. Saquisilí desde mi cámara se llama la cuenta, de una organización comunitaria, en la que ya le dan su apoyo al asesino. Conozco a René, es un muchacho que perdió a su madre a muy corta edad, a pesar de todo salió adelante ayudando a su padre y a sus hermanos a estudiar y salir adelante. Tiene un hijo que a pesar de no estar con su madre lo quiere mucho y vivía con él. Repito, no defiendo del error que cometió en un momento de euforia o impulso, pero tampoco voy a permitir que le digan que es un delincuente. Él no es un delincuente. Matar a una persona no es un delito. Adelante, amigos, son errores de la vida que hay que pagar. Siempre te conoceré como el buen amigo que eres. Seguro que de hoy en adelante los agentes metropolitanos pensarán 2 veces antes de ser prepotentes, insensatos y abusivos. ¿Cómo piden paz si lo que fomentan es lo contrario? O sea, y hay una organización indígena, Saquisilí, desde mi cámara, que ya le ofrece apoyo al asesino. Es un asesino, ¿no? O sea, perdóname, pero que mata a una persona y tiene herida a otra. O sea, ¿cómo le digo? Un buen hombre. El equivocado, el errado, un buen hombre. El trabajador. O sea, uno termina diciendo, ¿qué nos está pasando? Como sociedad estamos dañados y tenemos que cercenar el miembro podrido para cambiar, para recuperarnos, porque hay un cáncer terrible de corrupción, de violencia, que nos hace mucho daño. Mira, en la cara opuesta a lo que ocurre en Daule, cuando a una persona con problemas de incapacidad visual auditiva y para escuchar, o sea, una persona sordomuda, le retienen, le amarran a un poste y no veo yo agresión realmente, pero ya la agresión es solo amarrarle al poste. Pero se están burlando y mofando. Le echan agua o sea, esto es una grosería, esto no puede pasar. Esto es un abuso. Sí. Efectivamente, Fernando. Y el alcalde de Daule hace lo correcto. Inmediatamente la despide y segundo, envía los datos a la fiscalía para que se empiece el juicio correspondiente. Y no es una, son 3 personas las que están involucradas. Una, la muchacha que entre comillas le toquetea, la agente de control. La agente de control. El otro agente de control que le echa agua y el tercero que está filmando, pues. Sí, justamente, Fernando. Pero, Fernando, ¿tú te imaginas qué hubiese pasado si el agente municipal le hubiese dado muerte al muchacho que le atacó? Ah, no, pues, se armaba una guerra. En este instante habían por lo menos unos 20 muertos. ¿Sí o no, Fernando? Los medios de comunicación hubiesen estado ahí, ya los sectores de defensa del indígena, porque hubiesen dicho que es un indígena, mi estimado amigo. Sí, que es una persona o sea, todos estos agrupaciones, fíjate, el hecho de que sea una agrupación indígena es como que se sienten amparados en eso y pueden ser intocables, Fernando. ¿Por qué? Porque la ley no ha actuado sobre ellos, y cuando la ley no actúa sobre determinado grupo, se siente privilegiado, Fernando. Es como los políticos, ¿por qué no roban, Fernando? Porque no existe ley sobre ellos, porque no se ha aplicado la ley sobre ellos, Fernando. Porque el momento que tú aplicas la ley, sobre el momento que tú dices, por ejemplo, en tu casa, y a tus hijos les dices, aquí todos me entran a las 10 de la noche, y el que no está, paga las consecuencias. ¿Qué pasa si tú perdonas a uno de tus hijos? A los demás los haces cumplir y al otro no lo haces. ¿Qué sucede con tu familia? Mal ejemplo, la divides. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa con la sociedad cuando tienes estos grupos privilegiados?
porque malo o bien son grupos privilegiados. Cuando el sector indígena dice queremos dialogar con el presidente, no estamos de acuerdo con las medidas, ¿por qué ellos sí pueden dialogar y por qué nosotros no, Fernando? ¿Por qué el político puede dialogar, puede decir, los sindicalistas, los choferes, no estamos de acuerdo con esto, tenemos que conversar con usted, porque ellos tienen esos privilegios, Fernando, y no la mayoría de la sociedad? Ese es el tema, y eso es lo que nos preocupa. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo hacemos un cambio para que las cosas sean diferentes? O sea, no podemos seguir mirando con, con demasiada pasividad lo que pasa y lo que te puede pasar mañana. Porque puede ser que mañana tú estés cruzando por ahí y seas parte del asunto. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo cambiamos esto? No pedimos nada, sino que se haga justicia, que se sancione a los responsables de este caso de una muerte, pues, o sea, no puede seguir ocurriendo. Culpables dicen Yunda, porque hasta Yunda le culpan, porque dicen que ya habían las amenazas contra los agentes civiles de tránsito, y no, de agentes metropolitanos de control y que no hizo nada. Bueno, no sé si la sabía, pero de todas maneras hay muchos temas que están involucrados en esto. Y uno de ellos es la politiquería, que permite la violencia. Efectivamente, Fernando, tú has llegado al punto clave, la politiquería, Fernando. A ver, ¿está o no está permitido que alguien con un cochecito salga a vender en las calles? De acuerdo a la ley, sí. Está permitido, ¿Cómo? Y no, lo único que no puede es detenerse en un sitio. O sea, tiene que ser ambulante. Es ambulante. Y mientras sea ambulante puede mi recorrer toda la ciudad, entre comillas. ¿Quién autorizó eso, Fernando? No lo sé exactamente. Los políticos, ¿no es cierto? Los políticos, obviamente. Yo muchas veces he reclamado el hecho de por qué existen vendedores de helados en el Parque Montalvo. Y tú me dijiste alguna vez, es que son gente que tienen una resolución de que son negocios tradicionales. Y por el turismo, entre comillas. Pero Fernando, si este señor que está vendiendo los heladitos en la esquina, muchas veces atiende los vehículos. Claro. La mayoría de veces. ¿Sí o no? Sí. ¿Está bien ese accionar? No, está violando la ley. Primero, no debería estar. Porque entonces todo el mundo que haga un helado rico tiene el derecho a ubicarse donde quiera, pues. Un negocio tradicional, el pan de Ambato. ¿Qué te parece si yo me pongo un kiosquito ahí en el Parque Montalvo del pan de Ambato? No te van a... tradicional, ¿no es cierto? Exacto. Es tradicional. O sea, la ley tiene que ser para todos. Más allácito hay un negocio de roscas, un negocio de rosquitas. Yo no estoy en contra de los vendedores, por cierto, pero obvio. No, Fernando. Pero la ley es para todos, Fernando. Por eso se da el caos en la ciudad. Porque unos sí y otros no. Unos sí. A las 6 de la tarde en la avenida Ceballos se ha convertido en un mercado libre, Fernando. ¿O no es así? Sí, venta señor. De celulares, venta de zapatos, venta de DVDs. Bueno, ya ha bajado la venta de DVDs, pero venta de ropas a partir de las 6 hasta las 9, 10 de la noche, Fernando. ¿O no es cierto eso? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque permitiste que un sector sí, otro no. Entonces, ¿qué pasa? Que los agentes de tránsito, como todos los ciudadanos que trabajan ahora en las instituciones públicas, tengan el horario de ¿qué? De trabajo, desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Y en ese pasar 4 de la tarde, ya es pueblo de nadie cualquier ciudad, Fernando. ¿O no es así? Sí, señor. Así de simple. Antes, ¿qué pasaba con la policía? La policía no te dejaba desamparada, mi estimado amigo. La policía no tenía horario. ¿No es cierto? Vos podías encontrarte con un policía a las 12 de la noche como a las 4 de la mañana. Pero tú no puedes hacer eso, por ejemplo, con los agentes de tránsito, mi estimado amigo, ni tampoco con los agentes municipales de control, ¿o sí? No. Tienen horarios. El pueblo o la ciudadanía estaba protegida por estos entes. Ahora no hay quien, Fernando. A partir de las 5:30 de la tarde ya no existe ni control de tránsito, ni control municipal en lo que significa mercados y plazas, ¿sí? Y es que es tierra de nadie, ¿o me equivoco? No, no te equivoques, es tierra de nadie. Entonces, al incrementarse esto, al no haber control, se incrementa este tipo de acciones, Fernando. Así de sencillo. Y cuando tú quieres cumplir tu labor, uno mismo está diciendo, no, déjele que trabaje, pobrecito, no tiene trabajo, no sea sinvergüenza, ladrón. O no le tratamos así a la persona que está cumpliendo con su labor. Así es. ¿Sí o no? Y ese es el problema. ¿Qué deberíamos hacer, Fernando? Hay un germen.
hay un germen de violencia que es lo que me preocupa más que nada. Un Efectivamente. germen de incultura. Relataba hace un tiempo, hace un año y medio más o menos, o 2 años, me encontraba en el sector de la calle Mariano Egues, de la Juan Benigno Bel y Mariano Egues, en esquina, esperando que lleguen para poder sacar el vehículo que estaba dentro del mercado artesanal. Ahí lo estaciono muchas veces. Y esperando que lleguen, que demoraron un poquito, veía a los señores policías municipales pedirle a una señora que se retire. Le reclamaron varias veces, le dijeron, vea, ya le hemos pedido, usted no puede estar aquí, tenga la bondad de retirarse. Y se levantó una muchachita con uniforme del Colegio Natalia Vaca, con un vocabulario de Padre y Señor nuestro, que insultaba, que gritaba, desaforada, o sea, prácticamente ya les estaba agrediendo, no solo verbalmente, o sea, era una agresión, pero de esas desaforadas, con un vocabulario, pero absolutamente soez. Al final los agentes más bien prefirieron retirarse ante la grosería de la señorita, que era después aplaudida por sus parientes. Así es. Imagínate, después llegaron más agentes de tránsito y la obligaron a moverse, agentes de control ciudadano, policía municipal, y la obligaron a moverse. Y créeme que a regañadientes se movió de la vereda y se puso en la vereda de enfrente, ubicando los productos sobre la vereda, y ella se sentó en la calle en un banquito. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y para esto tanta algazara, tanto grito y tanto insulto para que solo cruza la calle? Porque cruzó la calle, se ubicó allí y ellos se fueron. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos está pasando? Efectivamente, Fernando. O sea, tú quieres mejorar el turismo en la ciudad. ¿Cómo lo haces, Fernando? ¿Qué debería haber? Que la organización que tiene el mercado a su disposición, ellos deberían ser también aquellos que colaboren con el mover a la gente, a los informales de alguna manera, ¿no? Pero ahí tenemos otro problema. Mira, dicen que no han vendido y 90 puestos del mercado de la Plaza Pachano, no, Plaza, ¿cómo se llama? Urbina, fueron devueltos ya al municipio. Y esos 90 comerciantes que dicen que no tienen para pagar arriendos, seguramente pasarán a ser comerciantes informales. Ramón. A propósito del tema, una persona vía telefónica decía que la solución para el tema del comercio sería que en la 1 de mayo, por ejemplo, en la plaza, se haga una gran construcción de unos 5 o 6 pisos como un centro comercial y que allí los comerciantes irían. ¿Crees tú aquello, Livio? Realmente no lo escuché, pero... Esta solución dice que quiere una solución de que en la plaza 1 de mayo se levante un edificio de 6, 7 pisos para ubicar allí a todos los comerciantes. Un centro comercial. ¿Crees tú que eso funcionaría? Fernando, definitivamente la comercialización tiene que ir ya a otro nivel y lo he venido mencionando, Fernando. O sea, no podemos tener los mercados que tenemos en la actualidad. Tú ahora tienes que competir con grandes cadenas de supermercados, Fernando, donde la presentación del producto es muy diferente a la que nosotros podemos y observamos en los mercados comunes, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos mercados para hacer la venta al por mayor, en canastos, en tachos, en lo que tú quieras, y productos a la venta al por menor. Esto no se ha diferenciado en nuestra comercialización en la ciudad de Ambato, Fernando. Nosotros tenemos que construir y hacer mercados ya. Como les decía, algo que va a cambiar la forma de esto es teniendo primero frigoríficos. Ya no podemos seguir vendiendo la carne como la vendemos, Fernando, así a la división de todo el mundo, mezclando los olores de las frutas con los de las carnes, con pisos sucios, con gente que no entiende que hay que presentar mejor lo que estás vendiendo, la exhibición. O sea, ya no puedes seguir vendiendo las cabezas de plátanos, por ejemplo, como lo estás vendiendo. Tienes que tratar de empaquetarlas, Fernando. O sea, el sistema tiene que cambiar. El seguir invirtiendo en mercados no nos va a dar la solución, porque ya los mercados están en el centro de la ciudad, Fernando. Recuerda el caso de la Simón Bolívar, ¿no? El caso de la Simón Bolívar, 10 millones de dólares invertidos allí y subutilizado totalmente. Fernando, tú entras al garaje de la Simón Bolívar, tú me imagino que se hacen ingresados, ¿no? Obviamente. Es totalmente oscuro. Y da miedo, Fernando, da miedo. Tú no entiendes la circulación de ese garaje. Y dos. Y cuando subes,
subes a ver un mercado totalmente desastroso, que no sabes ni para dónde caminar ni cómo encontrar lo que necesitas, o es fácil. No hay la señalética de ida, Fernando. Entonces, al no tener señalética, al no tener un sitio agradable, tú vuelves a ir allá. Yo no lo hago, a menos que tenga una necesidad. Ese es el tema. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y por qué no ponen más luz? ¿Y por qué permiten que se estacionen los carros en esa vía cuando están prohibidos, cuando hay un mercado allí? Pero parece que a nadie le interesa y a nadie le importa. Y esos son algunos de estos problemas. Y vuelvo a decir, un mercado subutilizado, que solo se ocupa al 100% un día y medio. O sea, no puede ser posible. Pues el domingo se ocupa prácticamente al 100% y el lunes mediodía. Y el resto vacío, botado. No puede ser. Es que, Fernando, básicamente los mercados son subutilizados, Fernando. O sea, no es cierto que la gente va a comprar todos los días. La gente va a los mercados, a plazas de mercados, sábado, domingo y lunes. ¿No es cierto? Eso es real, y lo que tenemos ahí son monumentos a los mercados que no, lastimosamente, no tienen más que ofertarnos, no tienen más que ofrecernos, Fernando. El patio de comida lo destrozaron totalmente, lo quisieron cambiar, que también no hay la señalética de vida, ¿no es cierto? No hay el sector de hornados, no hay el sector de pescado frito. O sea, cuando tú entras y has la idea de que tú no eres de aquí, de la ciudad de Ambato, tú necesitas que el turista sepa qué nomás existe en ese mercado y hacia dónde tienes que dirigirte. En los mercados que tenemos no existe eso, ¿o me equivoco? No, no te equivocas. Entonces, Fernando, es desde ahí, desde esa cultura, que nosotros tenemos que cambiar las cosas. Segundo, Fernando, mover las estaciones de los vehículos, de los transportes. No puedes tener, en esos sectores, no puedes tener mini terminales, Fernando. La congestión se evidencia mucho más, la suciedad mucho más, y también atrae todo tipo de delincuencia ahí, Fernando. Por lo tanto, todo tipo de paradas de buses debería salir y únicamente ingresar a la ciudad determinadas líneas como alimentadores, Fernando. Sí, las garras eléctricas, y le doy una idea al alcalde y a esta administración, Fernando, en vez de haberlas hechas donde las hicieron, debían haberlas hechas justamente en todo lo que es la mascota, Fernando, para que la gente se quede en la parte de arriba, hacer un gran terminal en la parte superior, para que la gente pueda bajar por unas gradas eléctricas o rampas eléctricas, Fernando. Directamente al para centro. Que la gente, efectivamente, y ya no necesitas ingresar con buses al interior o al centro de la ciudad, Fernando. ¿Por qué no se hace eso? ¿Sí o no? Son algunos temas interesantes. Una idea tan sencilla, ¿por qué no hacer en el famoso Estadio Bellavista, que se está quejando de que no hay quien lo dé mantenimiento, de que vuelva al dueño original, que es el Consejo Provincial? ¿Por qué no hacer ahí un gran terminal, Fernando? Tipo Guayaquil, con varios pisos, varios desniveles, y que la gente definitivamente llegue allá, y los que vayan a ingresar al centro pues lo hagan a través de estas rampas eléctricas. Bueno, lo del terminal me parecería interesante, pero yo quiero discrepar contigo porque no tenemos un local grande para presentar eventos. Y en la Fiesta de la Fruta hay que presentar una serie de eventos. Y me parece a mí que la ubicación del Estadio Bellavista es maravillosa. Además, podría ser ahí, ¿no? Exactamente. ¿No? Pero algo diferente, Fernando, algo diferente para cambiar toda la estructura únicamente de que somos un mercado, ¿no es cierto? Yo creo que Ambato se merece algo más en la avenida Ceballos que un mercado, ¿no es cierto? Que esa total, es un espectáculo feo cuando tú vas al mercado central, al otro mercado, o sea, es un espectáculo desastroso, porque realmente ves gente de toda clase, ves suciedad, ves malos olores. O sea, no es algo agradable para visitar, o sí lo es. No me equivoco, Ambateños. No lo es. Entonces, pero los cambios no están en el tema de invertir más y hacer más, sino de hacer lo correcto, ¿no? O sea, con mínimas inversiones, porque lo que hemos hablado de frigoríficos, que tienen un costo, lo que hemos hablado de educar a la gente, de transformar los mercados casi en tipo supermercados para competir con las grandes cadenas nacionales. Efectivamente, Fernando. No es pues, o sea, que hay que invertir 20, 30 millones de dólares. Efectivamente, educarle a las mismas personas que se encuentran al interior del mercado y explicarles cuál es la gran idea que se tiene, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no puede tener en el mercado un gran recolector de basura como el que está ahorita, frente a
a una esquina está un gran recolector de basura, Fernando, que pasa días ahí y el olor es desastroso. Y es más, ya sellarle esa calle, ¿para qué? Para hacerla que camine la gente ahí, pero está un gran tacho de basura. ¿O me equivoco, Fernando? No, no te equivocas. Son algunos de estos temas que obviamente son preocupantes y que necesitan ser analizados y revisados en profundidad. Me quedo pensando en algunos temas. Al fin, el Consejo Nacional Electoral decidió no calificar a Salcedo y creo que no le calificó a Bucarán, ¿no? Ya era hora. Menos mal. Pero calificó a Yacu Pérez, pues. Saltándose las primarias, porque ¿para qué son las primarias? Si el señor Pérez y Marangoni ganaron las primarias, quienes debían inscribirse eran Pérez y Marangoni. Mira, nos toman el pelo, Pachacutic, porque ahora acaban de sacar de la candidatura al señor Salvador Quispe. Ajá. Y van a poner a Jaime Vargas. ¿Cómo le sacan a Salvador Quispe? Porque dicen que no ha pagado los alimentos y es deudor moroso de alimentos y por lo tanto fuera. Entonces uno termina diciendo, bueno, qué conveniente, ¿no? No, definitivamente. Qué conveniente para Vargas. En algunas entrevistas él dijo que le habían pedido ceder la posición de Salvador Quispe para que vaya Vargas para consolidar de alguna manera pues todo el sector indígena, ¿no? Y él dijo que no, que él posiblemente lo estaba analizando, pero que definitivamente él no estaba de acuerdo cómo se estaba manejando políticamente la organización de Pachacuti, conforme con la CONAIE también y las organizaciones indígenas. Esto es un problema al interno, Fernando. Parece que esta es la mejor oportunidad que ha tenido el sector indígena de superar el 4% que siempre ha tenido. Ahora tiene supuestamente un 10%, pero creo que con las acciones que han venido haciendo, tanto ISA, Vargas y las últimas salidas a querer votar un monumento y hacer del mes de octubre, de las acciones de octubre, algo para vanagloriarse, creo que poco a poco van a terminar las expectativas muy grandes que tiene el Pachacuti, conformándose con un mismo 4% de toda la vida que han tenido. Yo creo que hasta menos en esta ocasión. Yo creo que hasta menos. Livio, como siempre, muchas gracias. Siempre es un placer conversar contigo. Fernando, muchísimas gracias y también a quienes siempre nos acompañan los días jueves. Muy amables por su compañía. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.